Versículos 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Bueno, entonces acá en segunda de Pedro lo primero que vemos es que está dirigida a creyentes, ¿cierto? Que somos nosotros. Está dirigida a aquellos que, dice Pedro, han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lo primero que nos va a decir Pedro en esta carta, en esta epístola, es lo que recibimos nosotros como partícipes de la naturaleza divina. Entonces, alguien que nos ayude leyendo versículos 3 y 4, por favor. Bien, hermana Nubia Rey. Segunda de Pedro 3 y 4. Sí, señora. Como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, en estos dos versículos el Señor nos está mostrando todo lo que nos ha dado por ser creyentes, ¿cierto? Vemos, esta carta está dirigida a creyentes y vemos todo lo que el Señor nos ha dado. Dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Entonces, todo lo que nos está introduciendo aquí Pedro es todas esas cosas, esas bendiciones que nos ha dado el Señor por ser hijos suyos. Es todo lo que hemos recibido del Señor y todo lo que seguiremos recibiendo y teniendo si tenemos una vida devocional con el Señor. Entonces Él nos está diciendo, ya el Señor nos entregó todo esto, todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, nos ha dado promesas, nos ha hecho participantes de la naturaleza divina, todas las bendiciones que tenemos por ser hijos suyos. Pero no solamente es lo que el Señor nos da, sino también nuestra responsabilidad delante del Señor, lo que debemos hacer para Él, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Por eso tenemos entonces nuestro versículo 5, Pedro continúa diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Entonces, hoy vamos a ver qué pide el Señor de nosotros, pero también cómo vamos a hacerlo. Cómo en una vida práctica. Primero nos está diciendo cómo debemos añadir eso a nuestra vida. Primero dice con todo, con celeridad, ¿cierto? Todo lo opuesto a inactividad. Entonces, es la actitud que debemos tener ante lo que nos pide el Señor a nosotros. Entonces, pensemos cuando vamos al médico, ¿qué queremos que sea ese médico con nosotros? Que sea diligente, ¿cierto? Si vamos con una dolencia y vamos a la EPS, queremos que actúe rápidamente, que diga, sí, señora, ¿qué le siente? ¿Qué le duele? ¿Qué le doy? ¿Cómo le ayudo? Eso es lo que espera el Señor de nosotros, ya que nos ha dado todo lo anterior, que nos dicen los versículos anteriores, que nos ha dado todas sus promesas, que nos ha dado todas esas bendiciones. Dice, ¿qué respuesta espera de nosotros? Esa diligencia, esa celeridad. Entonces, esa debe ser la actitud que debemos tener ante nuestro devocional. Una actitud diligente, una actitud debe urgirme a mí a hacer mi devocional. A veces nos levantamos y tenemos tareas en nuestro día a día y hay tareas que son urgentes, que decimos, no puedo dejar de hacer esta llamada antes de las 9 de la mañana, porque sabemos que es urgente, que requiere de nuestra prontitud. Así mismo debe ser nuestra actitud con el Señor. Nuestro devocional debe ser algo que debemos hacer con esa prontitud, con esa celeridad que nos está pidiendo el Señor. Y luego nos dice, añadid a vuestra fe virtud.
Este añadir es una palabra muy bonita, es una traducción castellana de una palabra griega que viene de coro, de coreógrafo. Resulta que los griegos tenían muchos coros, muchos eventos, y esos eventos pues demandaban provisión, mucha plata. Entonces, esta palabra se empezó a usar para esas personas que eran los que daban la plata, los insumos para que se hicieran esos coros. No era un coro cualquiera, era un evento grande, se hacían varios coros en un día. Entonces los griegos comenzaron a usar esta palabra para cuando alguien suple algo, pero no de cualquier manera, sino de manera abundante. ¿Mm? Digámoslo como si hoy tuviéramos un promotor de un evento que yo haga, pues es muy distinto que a mí me promueva el vecino de la esquina que tiene un fruver, pues él me va a ayudar, pero es muy diferente si yo consigo que mi promotor sea Ardila Lule. Entonces voy a tener una provisión abundante, una provisión grande, una provisión que yo sé a este hombre le voy a pedir, le puedo pedir de todo porque tiene bastante para proveerme. Entonces, asimismo el Señor nos está diciendo, bueno, primero nuestro devocional cómo debe ser con diligencia, con celeridad, pero también debo tener una actitud de que todo lo que yo haga, estas virtudes que vamos a ver hoy, vamos a hacerla en abundancia, con una gran cantidad. Es lo que el Señor nos está pidiendo, no simplemente sea virtuosa, sino sea excelentemente virtuosa, es lo que nos está pidiendo el Señor el día de hoy. Y vamos a ver todas estas palabras que nos pide y cómo vamos a lograrlas a través de nuestro tiempo devocional. Lo primero que nos pide el Señor, aquí nos dice Pedro, añadir a vuestra fe virtud. Entonces, lo primero que vemos es que Él ya está dando por hecho que ya tenemos fe. Entonces, el Señor ya sabe que tenemos fe porque somos hijas suyas, porque hemos recibido a nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón. Ya hay una fe en nosotros, pero nos está diciendo a esa fe añádale virtud. Y esta palabra virtud habla de coraje, de con energía, una fe vigorosa, ¿cierto? Entonces, pensemos que en nuestro tiempo devocional tenemos que tener como esa actitud de energía, esa fe viva. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Para eso vamos a ver un ejemplo de un hombre que tuvo coraje, que en algún momento necesitó ese coraje, esa valentía, y cómo lo logró. Entonces, lo primero que el Señor pide de nosotras es que no seamos cualquier tipo de creyente, sino un creyente muy valiente. ¿Y cómo vamos a lograr esa valentía? Entonces, para eso, recordemos la historia de un hombre copero del rey. Este nombre es Nehemías. Entonces, si alguna hermana me hace el favor, vamos a leer, ahí lo tienen en pantalla. Bien, vamos con la hermana Norma. Perdón, interrumpo. Perdóname un momento, hermanita Norma. Sandrita, no te escuchamos. Nehemías, capítulo Sandrita, ¿me 2. escuchas? Ahí. Sandrita, se está oyendo entrecortado. Si cierras tu cámara, quizás. No. No se escuchaba entrecortado. Apaga tu cámara para que si te escuchamos mejor, Sandrita. Luke, ¿se fue? Sí, se fue. No era para tanto. Solo pedí que cerrara la cámara. Problemas técnicos. Bueno, esperemos un instante. Bueno, mis amadas hermanas, mientras llega Sandrita. Ya volví, ¿me escuchan? Ah, ok, listo, ya. Qué pena, mis hermanas. Tengo problemas técnicos. Ahí pueden ver mi presentación. Sí. Ok.
Estábamos en Nehemías capítulo 2, versículo 2. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señora. Hermana Norma, ya te ayudé. Sí, señora. En Nehemías 2, versículo 2 dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Gracias, hermana. Entonces vemos acá que Nehemías, que era el copero del rey, está en un momento de gran temor. ¿Por qué? Porque ellos no podían estar tristes delante del rey. Ellos no podían presentarse delante del rey con mala cara, digámoslo así. Entonces el rey se da cuenta de que está triste y el Nehemías dice que tiene temor en gran manera. Pero en ese momento que él necesita valentía, necesita coraje, vemos en el versículo 3 que ya él toma como fuerza, como valor y dice, y dije al rey, para siempre viva el rey, cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces él de una toma como que valor y puede decirle. Y en el 4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces vemos que Nehemías está en una situación que tiene temor, pero rápidamente puede contestar al rey, ¿cierto? Después el rey le pregunta qué pide y él, sin embargo, hace una oración ahí pequeñita al Señor rápidamente para poder contestar. ¿Por qué Nehemías puede tomar valentía de una vez delante del rey? Porque él ya había estado orando antes por esta situación. Él, aunque hace una oración ahí pequeñita mientras le responde al rey, ya había estado orando antes, había tenido un tiempo de oración con el Señor. Entonces, a pesar de su temor, puede lograr hablar con el rey y pedirle que pueda ir a la casa a reedificarla, a la ciudad de donde era su casa, a reedificarla. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en Nehemías capítulo 1. En el capítulo anterior, en el versículo 5, Nehemías dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto de la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche? Entonces vemos que Nehemías no hizo una oración cortica, una oración de un día, de una tarde, había estado orando bastante y de día y de noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Vemos cómo Nehemías tenía una vida de oración y esa vida de oración le permitió, ya después, en capítulo 2, cuando se presenta delante del rey, aunque tiene temor, puede contestar. Entonces vemos que lo primero que nos estaba pidiendo el Señor, que era que nuestra fe fuera valiente, que nuestra fe tuviera coraje, ¿cierto? Y vemos cómo podemos recibir coraje, cómo podemos recibir esa valentía que el Señor nos está pidiendo. Pues esa valentía la damos primero en oración, en este ejemplo que nos está dando Nehemías. Luego el Señor nos dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Entonces decimos, bueno, sí, sabemos que tenemos que aprender la palabra, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Este conocimiento, lo que nos está diciendo acá Pedro, el Señor a través de Pedro, es que la valentía debe ir suplementada con conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino el conocimiento de la verdad espiritual, el conocimiento de la palabra. ¿Cómo vamos a tener ese conocimiento de la palabra? Pues obviamente lo primero que tenemos que hacer es leerla. Entonces ya vemos dos cosas de cómo obtener lo que el Señor pide de nosotros. Primero, debemos tener oración en nuestra vida devocional. Y segundo, lectura de la palabra.
Pero vamos a ver que no solamente es una lectura cualquiera, no como cuando leemos las noticias, no una lectura simplemente que hacemos eventual. Debe ser una lectura acompañada de meditación de la palabra. Debe ser una lectura que de verdad me lleve a un conocimiento. O sea, si yo quiero conocer algo, si queremos desarrollar un conocimiento en cualquier ciencia, en ingeniería, en medicina, que sea, debemos no simplemente leer, tenemos que entrar a profundizar, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con la palabra del Señor. Debemos entrar a leer y a meditar la palabra. Para eso vamos a recordar Salmos, capítulo 1, versículo 2, que nos dice el Señor, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Vemos que pasa con la palabra. Si nosotros gustamos de algo, si nos gusta una comida, un postre, pues lo vamos a disfrutar, ¿cierto? Lo vamos a comer despacio, lo vamos de a cucharaditas, saborear. Así mismo pasa con la palabra. El Señor nos está diciendo aquí, lea la palabra, pero también medite en ella. También que esa palabra sea nuestra delicia, ¿cierto? Que podamos tener en ella el gozo. No es que a veces cuando leemos la palabra en nuestro tiempo devocional decimos, no, es que tengo que leer 30 versículos, 200 versículos, 5 capítulos, no sé. A veces nos ponemos metas demasiado altas y no vemos que la palabra del Señor debe ser nuestra delicia. Cuando nos gusta algo, cuando nos gusta un postre, no nos lo comemos así rápidamente, así como quien se come algo de afán y sale corriendo. No, o sea, si nos gusta algo, nos gusta saborearlo, disfrutarlo. Así mismo pasa con la palabra del Señor. Vamos a saborearla, vamos a disfrutarla. Entonces es una lectura, así sea de un versículo nomás o de 5, son versículos que vamos a leer de manera tal que va a ser nuestra delicia. Y si es nuestra delicia, sigue diciendo el versículo en Salmos 1, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces, como igual que veíamos con Nehemías en la oración, él oraba de día y de noche. Veamos que acá la meditación de la palabra también va constantemente. Yo leo una porción en mi tiempo devocional, pero a lo largo del día puedo ir meditando en ella, puedo ir diciéndome, ¿qué me estaba diciendo el Señor en esta porción? ¿Cierto? Y ese meditar se parece mucho a la palabra murmurar. Pensemos cuando de pronto estamos ya en la oficina o en otro lugar diferente a nuestra casa y nos quedamos pensando, bueno, ¿será que sí le apagué a la olla del arroz? ¿Será que sí apagué? Y me pongo a pensar, ¿qué hice en la mañana? ¿Qué horas vestía? ¿Cómo salí? No sé qué. Y voy como murmurando, ¿cierto? Voy diciendo, venga, yo me levanté rápido, pero yo cogí la puerta, yo cogí las llaves, ta, 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 ta. Estamos como murmurando, ¿cierto? Lo mismo debe ser más o menos esta palabra meditar. Pues, leemos la palabra, pero la tenemos en nuestro corazón y vamos pensando en ella. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? ¿Qué palabra quiere decirme? ¿Qué significó cuando lo dijo de esta manera y no de esta otra? ¿Cierto? Entonces ya vemos 3 cosas que debemos hacer en nuestro tiempo devocional. La oración, la lectura de la palabra y la meditación de la palabra. Luego nos dice el Señor, nos está diciendo todo lo que debemos hacer. Entonces añadimos a nuestra fe virtud, que es la valentía, que la vamos a tener en la oración. Luego vamos a tener conocimiento, que el conocimiento lo vamos a tener aprendiendo, leyendo la palabra de Dios. Y luego nos dice dominio propio. Entonces, ¿cuántas de nosotras decimos, uy, yo quiero tener dominio propio en esta área de mi vida? De pronto me da mucha ira o soy muy nerviosa. Bueno, cada una tenemos un área en la que el Señor quiere que tengamos más dominio propio. Este dominio propio habla de poder controlador de nuestra voluntad bajo el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo logramos eso? Veámoslo con un ejemplo práctico. Entonces veamos, por ejemplo, un momento que nos da ira, un momento cualquiera que en cualquier momento puede pasar algo que nos desate mal genio, que nos desate ira. ¿Cómo vamos a pasar de ese momento de ira a un momento de paz, de tranquilidad? Solamente recordando la palabra de Dios. Si yo tengo un momento de molestia, de ira, no
No voy a tener de pronto la oportunidad de ir, alejarme del lugar donde estoy, buscar una Biblia, no, tengo que tenerla ya en mi corazón. Entonces, digamos que en ese momento, si yo ya tengo, por ejemplo, Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O si en ese momento ya tengo en mi corazón Jonás 4:4, dice Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Si estos versículos yo ya los he estudiado con anterioridad y ya los tengo en mi corazón y ya el Señor ha hablado a mi vida a través de ellos, va a ser muy fácil que en un momento de ira o de cualquier otra prueba que nos ponga el Señor, otra circunstancia, yo pueda traer a memoria a través del Espíritu Santo que el Señor me recuerde la palabra de Dios. Y así el Señor va a poder controlar mi vida, porque yo ya he trabajado previamente con Él en mi tiempo devocional. Así Él va a poder tener sobre mí ese control de mi voluntad y voy a poder rendir ese dominio propio delante de Él. Entonces vemos que otra cosa que debemos hacer para poder lograr todo esto que nos está pidiendo el Señor es la memorización de la palabra. Tenerla dentro de nuestro corazón, en nuestra cabeza, porque no sabemos en qué momento la vamos a necesitar. No sabemos en qué momento voy a estar expuesta a una situación así que me dé ira, que me dé enojo, que me frustre o que me dé mucha tristeza. Sabemos que en cualquier momento puede pasar algo porque el Señor ya nos ha dicho con anterioridad que aquí vamos a tener aflicción. Entonces, en cualquier momento va a pasar algo que requiera que yo ya tenga memorizada la palabra del Señor. Entonces vemos que tenemos oración, lectura de la palabra, meditación de la palabra y memorización de la palabra. Ya con estas herramientas yo voy a poder empezar a mirar aplicaciones para mi vida. ¿Qué cosas puedo ya implementar en mi vida como creyente? Recuerden que estamos viendo 2 de Pedro capítulo 1, donde el Señor nos dice cosas que nos pide el Señor de nosotras como creyentes, pero para poder tener todo eso tenemos que empezar a practicar. Para poder aplicar a nuestra vida la palabra, debemos haber cumplido con todas estas disciplinas cristianas. El Señor nos está diciendo acá en 2 de Pedro, listo, ya tenemos fe, pero ahora sea diligente en hacer toda una serie de actividades que le van a permitir a usted tener esas virtudes y ese testimonio como creyente para poder mostrar a los demás cómo se aplica la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces vemos todas las virtudes que nos pide el Señor en 2 de Pedro capítulo 1. Nos pide fe, que a nuestra fe añadamos virtud, que a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Entonces nos está pidiendo que tengamos todas estas virtudes que como creyentes deben ser respuesta a lo que el Señor nos ha dado, que nos decían los primeros versículos. Él ya nos dio todas sus promesas, todas las bendiciones de la vida eterna. Esto es ahora lo que tenemos que practicar. Y todas estas aplicaciones, todo eso que vamos a aplicar en nuestra vida, las podemos tener a través de nuestro tiempo devocional. Paciencia. La paciencia es el arte de soportar y persistir. Ya hemos estudiado de esto en otras clases. En los lunes hemos hablado también de la paciencia. Entonces también es el arte de soportar y persistir frente a todo lo que parece ir en contra de nosotros. ¿Cómo vamos a tener esta paciencia si no es porque ya hemos estudiado la palabra del Señor? Nos pide piedad, que es cuando nuestras vidas deben reflejar al Señor. Cuando muestra nuestra vida esa santidad, ese que nos parecemos a nuestro papá, que es el Señor. Afecto fraternal, que es lo que nos identifica ante el mundo como discípulos de Cristo. Entonces recordemos que la palabra dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos y tenéis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Y nos pide que tengamos amor, no cualquier amor, sino el amor hacia toda la humanidad. Este es el amor ágape, el amor del Señor,
Entonces, ¿cómo vamos a tener ese amor si no es porque previamente hemos trabajado en nuestro tiempo devocional y hemos tenido una relación con el Señor que nos va a permitir tener ese amor, pero ese amor que mostró el Señor, ese amor que va hasta nuestros enemigos, que el Señor en la cruz puede decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solamente vamos a tener todas estas virtudes y vamos a llegar hasta ese amor ágape si hemos estado trabajando todo el tiempo con el Señor. Y dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, este abundan es que sobrepasa, que excede. Recordemos que al principio también nos hablaba de que abundaba. Pensemos en una torre de copas que se ven a veces en las fiestas. Una torre de copas de las que ponen en las fiestas y nosotros no vamos a llenar las otras copas si no excedemos la primera, ¿cierto? Entonces, cuando hacen estas torres de copas, la primera copa es la que se llena con la champaña, con la bebida, pero esta copa tiene que regarse, tiene que rebosar para que llegue a todas las otras copas. Lo mismo pasa con nuestra vida, por eso en la primera parte de lo que vimos hoy, el Señor decía añadid y decíamos que ese añadid debería ser abundante. ¿Qué pasa con nosotros como creyentes? Todas estas virtudes y todo esto que nos está pidiendo el Señor nos lo está pidiendo en abundancia para que nosotros podamos sobrepasar y exceder todo esto y así nuestra vida devocional va a tener frutos, va a reflejarse y vamos a poder tener fruto en otras personas. La copa, acá en el ejemplo, la copa primera que se llena no va a poder ayudar a llenar las otras copas a menos que la excedamos, que la sobrepasemos de su límite. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual, pensemos en nosotros como esa primera copa. Si excedemos en amor, en todas estas virtudes que nos está pidiendo el Señor, vamos a poder tener fruto y vamos a poder impactar a los otros que están alrededor nuestro. Entonces esa es la abundancia que nos pide el Señor el día de hoy. Por eso nuestro tiempo devocional es tan importante. Y termina el Señor acá diciéndonos, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esta vista muy corta habla de alguien que es incapaz de ver las cosas distantes. Aquí la mayoría de nosotras tenemos gafas y podemos pensar lo difícil que es no poder ver a lo lejos, ¿cierto? Entonces, el Señor nos habla de tengan todas estas virtudes, tengan estas prácticas para que su vista no sea solamente en lo terrenal, en lo que nos rodea, sino que podamos ver más allá, ver lo que el Señor tiene para nosotras. Sabemos que tenemos muchas cosas que pasar en esta tierra y solamente las vamos a pasar si tenemos puestos los ojos en Jesús, como nos dice la palabra. ¿Cómo vamos a tener los ojos puestos en Jesús? Practicando todas estas cosas que vimos hoy. Así nuestra vista no va a ser muy corta, así no vamos a olvidar de dónde nos sacó el Señor. Es lo que nos dice esta parte final. Entonces, de ahí la importancia que nuestro tiempo devocional tenga todas estas cosas que hemos visto el día de hoy. Tengamos oración, tengamos lectura de la palabra, pero no cualquier lectura, tengamos meditación, memorización de la palabra y aplicación para la vida. Entonces, son muchas cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero tenemos hoy que poner en nuestro corazón esa actitud de diligencia, de urgencia, de abundancia que nos está hablando el Señor a través de Segunda de Pedro el día de hoy. Entonces, anotemos estas cosas, tengámoslas presentes y estemos preguntándole al Señor cómo debemos incluir estas cosas en nuestra vida, en nuestro día a día. Hay una historia de un señor que se llamaba Sir John Ramsden, que compró un pueblo que se llamaba Huddersfield en Inglaterra. Y él sabía que este pueblo iba a ser muy próspero y empezó a comprar todas las casas de este pueblo. Sin embargo, entre todas las casas de este pueblo, un hombre
un cuaquero no le quería vender su casa. Era una casa, solo una esquinita. Pero el señor, el Sir John Ramsden, quería comprar esa casa como fuera y fue y le ofreció inclusive llenar todo su terreno con monedas de oro. Le digo, si usted me deja llenar todo su terreno con monedas de oro y eso es lo que le voy a pagar por su casa. Pero este señor cuaquero no quiso. Me dijo solamente si las pusiera de canto, es decir, de paraditas, que obviamente sería ya mucho más dinero. Como no le quiso vender su casa, el señor se fue muy bravo, pero entonces al final, cuando el señor se está yendo, le dice el cuaquero, el hombre pobre, digamos, al hombre rico, dice, solo recuerde que así sea la esquina, solamente esa sea la esquina de mi casa, yo puedo caminar por todo el pueblo. Entonces vemos cómo este señor, aunque le pertenecía solo un pedacito, podía tener acceso a todo el pueblo. Y le dice al Señor, recuerde, solamente recuerde que este pueblo le pertenece tanto a usted como a mí. Entonces, el pueblo, a pesar de que era muy grande, como este señor cuaquero no le quiso vender esa esquinita de esa casa, el otro señor tenía que admitir que ese pueblo tan grande le pertenecía a los dos. Así le perteneciera al cuaquero solo una esquinita de la casa. Entonces, hoy quiero que reflexionemos qué parte de nuestra vida no le pertenece aún al Señor. Porque lo mismo pasa en nuestro corazón. Puede que el Señor Jesús haya dominado gran parte de nuestra vida, pero si hay un pedacito que no le hemos querido ceder, ese pedacito le pertenece al enemigo. Y así mismo puede darse como pasaba con este pueblo que le pertenece tanto al rico como al hombre pobre que solo tiene esa casita. Así mismo puede pasar en nuestra vida, que le pertenece nuestro corazón al Señor, pero hay una partecita, una pequeña partecita que aún le pertenece a nuestro viejo hombre o al enemigo. Entonces no debemos permitir que ninguna parte de nuestra vida, de nuestro corazón, le pertenezca al enemigo, porque siempre van a haber entonces dos señores. Y la palabra siempre nos ha pedido que nuestro único Señor sea el Señor Jesús. Entonces pensemos qué parte de nuestro corazón, qué parte de nuestra vida, qué parte del tiempo devocional nos cuesta más, qué parte no le hemos podido entregar al Señor Jesús en esta mañana, porque claramente queremos que nuestro corazón y nuestra vida le pertenezca 100% al Señor Jesús. Siempre acordémonos de que el señor John Ramsden no fue dueño de todo ese pueblo de Inglaterra, porque una casa esquinera, un pedacito le pertenecía a un hombre pobre. Así mismo pasa con nuestra vida. No debemos permitir que nada le pertenezca al enemigo. Entonces, para esta semana, mis hermanas, que estemos recordando que cuáles son todas estas partes del tiempo devocional, cuáles son todas estas cosas que debemos incluir en nuestra vida y que pensemos qué cosa nos cuesta más para que no haya ninguna parte de nuestro tiempo devocional o de nuestra vida que le pertenezca a otro que no sea el Señor Jesús. Bueno, mis hermanas, hoy la clase termina antecitos, hoy la clase termina a las 10. Entonces voy a terminar en oración para que no nos coja la tarde en pasar a la predicación. Señor Dios, te damos muchas gracias, Padre Precioso, por esta clase, por todo lo que hemos visto el día de hoy, Señor. Ponemos en tus manos, Padre Precioso, desde ya la enseñanza que nos va a dar el pastor Alex, Señor, para que seas tú enseñando a nuestras vidas a través de tu palabra, Padre Precioso. Y te rogamos, Señor amado, también para que nos ayudes esta semana a implementar todas estas cosas en nuestro tiempo devocional, Señor. Tú conoces nuestro corazón y sabes qué cosas hay en nuestra vida que tal vez puedan estar interfiriendo, interrumpiendo, Señor. Ayúdanos, Padre Precioso, para tener un corazón dispuesto
para tener una vida devocional que te agrade, que te sirva, Señor, para tener esa actitud diligente que demandas de nosotros, Señor. Te rogamos, Padre Precioso, que nos ayudes a amar tu palabra y a poder deleitarnos en ella, Señor, como dice el Salmo 1, Señor, que podamos ser como el salmista, Señor, deleitarnos en tu palabra y estar gozándonos en ella, Señor, pero aún más que podamos aprenderla, memorizarla, tenerla en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y que podamos entregarla, Padre Precioso, para ti al 100%, Señor. Ponemos en tus manos cada una de nuestras vidas, Señor, la vida de mis hermanas y de todas las que estamos acá, para que nos ayudes